Eran las 7 de la mañana y los copos de nieve aún caían mientras entraba con el coche en el aparcamiento del colegio. Era esa clase de nieve que se te pega a la chaqueta y se derrite contra la piel. Soy maestro de quinto de primaria en Burgos y tengo la costumbre de llegar temprano. Con el café en la mano, los papeles guardados en el bolso y mis pensamientos desperezándose poco a poco, algo me detuvo en seco aquella mañana. Al otro lado de la calle, justo en la parada del autobús escolar, un cachorro estaba sentado completamente quieto, como si ese fuera su sitio, como si esperara a alguien. Era un cachorro de pastor alemán, pequeño y probablemente de solo 3 o 4 meses, con unas orejas que parecían demasiado grandes para su cabeza. Tenía el pelo empapado y anudada al cuello, destacando con un rojo intenso contra la mañana gris, llevaba una bufanda de niño. Sin pensarlo 2 veces, crucé la calle a toda prisa, con la nieve crujiendo bajo mis zapatos. No huyó ni hizo ningún ruido, simplemente me observó con sus profundos ojos marrones. Me agaché despacio. «Hola, pequeña», murmuré. «¿Dónde está tu dueño?» Fue entonces cuando la vi, una nota, metida bajo la bufanda y sujeta a su collar con una pequeña pinza de plástico. Me temblaban las manos mientras la soltaba. Ponía, «Se llama Lola. Es buena. Por favor, cuídala». No tenía otra opción. No había firma ni número de contacto, solo esas palabras. Se me hizo un nudo en la garganta. La cachorrita, Lola, se frotó contra mi mano. Estaba fría y húmeda, pero no mostraba ningún miedo. Su cola se movió una vez, un vaivén leve, pausado y esperanzador, como si estuviera armándose de valor. Sentí un nudo en el pecho. Miré a ambos lados de la calle. No había nadie, solo el silencio de la nieve recién caída y una pena muda que no podía expresar con palabras. La cogí en brazos. Pesaba menos de lo que debería, le notaba las costillas. Dio un pequeño suspiro y hundió el hocico en mi abrigo. No sé por qué, pero le susurré, «Ya estás a salvo». En aquel momento, no sabía que Lola no era una cachorra cualquiera. Representaba el comienzo de un viaje que jamás habría podido imaginar. La llevé a mi aula, envuelta en una vieja manta de forro polar que guardaba en el maletero del coche. Permaneció en silencio durante todo el camino, apretándose contra mí como si temiera que pudiera desaparecer. Me senté en mi escritorio, orienté el pequeño calefactor hacia nosotros y la abracé con fuerza mientras la habitación se calentaba poco a poco. Sus temblores empezaron a remitir y su respiración se volvió regular. De vez en cuando miraba hacia la puerta, como si esperara la llegada de alguien. No podía evitar preguntarme por la persona que la había dejado. Lo más probable es que fuera un niño. La bufanda no era algo que un adulto elegiría para anudar. La letra de la nota, además, estaba formada por cuidadosas mayúsculas, seguramente escritas con mano temblorosa. Era doloroso imaginar el momento en que aquel niño tuvo que marcharse. Llamé a secretaría para avisar de que empezaría la clase con retraso, sin dar detalles, solo que necesitaba un poco de tiempo. Después contacté con el Servicio de Control de Animales para ver si se había denunciado la pérdida de algún perro. No había nada. Busqué en foros de internet, pero tampoco encontré nada. Lola se acurrucó debajo de mi escritorio con las patas bien recogidas y los ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Si me movía, erguía las orejas. Si hablaba, dejaba escapar un suave suspiro. Nunca ladró ni lloró, simplemente se mantenía cerca. Le envié un mensaje a mi vecino, pidiéndole que me trajera un poco de comida para perros en un cuenco. A los 20 minutos, Lola comía como si no hubiera probado bocado en días. Comía despacio y con delicadeza, pero con una urgencia que me encogió el estómago. Esa tarde me quedé hasta tarde después de que terminara la jornada escolar. No era capaz de llevarla a un refugio, no después de cómo me miraba, y no después de todo lo que había sufrido. Ya había acogido animales antes, sobre todo gatos, pero esta situación se sentía diferente. Cuando la llevé a mi casa, se detuvo en el umbral, como si no estuviera segura de tener permiso para entrar. Me arrodillé y le extendí la mano, y dio un paso hacia adentro con la cola baja pero en movimiento y las orejas echadas hacia atrás con esperanza. Aquella noche durmió en el suelo junto a mi cama, con la cabeza apoyada en mi mano. No se movió en toda la noche. Parecía que necesitaba la certeza de que yo era real. Y quizás yo la necesitaba a ella tanto como ella a mí. A la mañana siguiente me desperté y encontré a Lola todavía acurrucada a mi lado, con una respiración tranquila y rítmica. Durante un rato me limité a observarla, el subir y bajar de su pecho, el ligero espasmo de su pata como si estuviera soñando.
Hacía años que no dormía tan profundamente. Su presencia allí, tan silenciosa y confiada, hacía que la quietud se sintiera plena en lugar de vacía. En el colegio su presencia se notó al instante. Mis alumnos soltaron una exclamación ahogada al ver su cabeza asomando por la puerta de mi despacho. ¿Es su perro, señor Herrero? Preguntaron con los ojos muy abiertos. Hice una pausa. Se llama Lola, te está quedando conmigo una temporada. Era la única explicación que podía dar. A la hora del almuerzo, era la principal atracción del colegio. La orientadora, la señora Domínguez, pasó por allí y se arrodilló a su lado. Lola se apoyó en ella como si fueran viejas amigas. Tiene algo especial, susurró la señora Domínguez. No es solo dulzura, de verdad ve a las personas. Sus palabras me hicieron reflexionar, pues yo también lo había presentido. Lola no solo se fijaba en la gente, parecía entenderla. Cuando uno de mis alumnos más reservados, Jaime, que apenas hablaba, se sentó a su lado durante el recreo, Lola apoyó la cabeza en su regazo. Se quedó inmóvil durante 10 minutos y luego, en voz baja, empezó a hablar. No al perro, sino a mí sobre el libro que estaba leyendo. Fue la conversación más larga que había mantenido en semanas. Después de clase me encontré buscando información sobre perros de terapia, los requisitos, las certificaciones y el entrenamiento. No tenía ni idea de si Lola era capaz de ello, pero una corazonada me decía que ya estaba haciendo el trabajo. En casa me seguía de una habitación a otra, siempre a pocos metros. Mientras cocinaba, se sentaba tranquilamente en un rincón, con la mirada dulce. Cuando leía apoyaba la cabeza en mi pie. Me descubrí hablándole de mi trabajo, de mi difunta esposa y de cómo la casa me había parecido demasiado grande durante mucho tiempo. Lola simplemente escuchaba, sin ofrecer juicios ni preguntas, solo su presencia. Aquella noche al apagar las luces, saltó a la cama sin hacer ruido. No la hice bajar. Creo que ambos entendimos que ese era su sitio. Al final de la semana, parecía que Lola llevara conmigo toda la vida. Se movía por los pasillos del colegio como si fueran suyos, saludando a los profesores y consolando a los alumnos sin causar nunca ninguna molestia. El conserje, el señor López, empezó a traerle chucherías de la máquina expendedora. La bibliotecaria le permitía acurrucarse cerca del rincón de lectura durante las horas libres. Era como si se estuviera tejiendo en la propia esencia del colegio, hilo a hilo. Sin embargo, cuanto más la veía sentirse cómoda, más pensaba en la nota y en el niño que la había escrito. No podía quitarme de la cabeza la imagen de unas manitas anudando aquella bufanda, dejándola en la parada del autobús y desapareciendo en la nieve. Así que empecé a hacer averiguaciones discretas. Hablé con los conductores de los autobuses. Una de ellas, Carolina, recordaba haber visto a Lola. Había estado allí toda la semana, dijo Carolina, a la misma hora cada mañana, sentada como si estuviera esperando. Carolina se secó los ojos. Todos pensamos que era de alguien del barrio. Consulté con la orientadora, preguntándole si algún alumno se había mudado recientemente o había mostrado cambios de comportamiento. Me dio algunos nombres, pero ninguno parecía encajar hasta el viernes por la tarde. Vi a un niño llamado Elías que estaba solo cerca del patio de recreo. No era de mi curso, pero reconocí su cara. Era callado, educado y siempre estaba solo. Entonces lo vi, la punta de una bufanda roja asomando por el bolsillo de su abrigo. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Me acerqué a él despacio. Hola, Elías, le dije. ¡Qué bufanda más bonita! Él bajó la vista, sorprendido. Gracias. Era suya. Contuve la respiración. Me acompañaba a la parada del autobús todos los días, dijo con voz temblorosa. Pero tuvimos que mudarnos. En el piso nuevo no admiten perros. Mi madre dijo que teníamos que darla, pero no soportaba la idea de llevarla a una perrera. Quería que la encontrara una buena persona. Me arrodillé a su lado. Hiciste algo muy valiente. Se le empezaron a formar lágrimas en los ojos. ¿Está bien? Sonreí. Está más que bien, Elías. Está cambiando vidas. La mía incluida. Se secó la cara. ¿Puedo verla? Asentí. Claro, campeón. Creo que a ella le encantaría. Ese fin de semana, llevé a Lola a un parque cerca de la nueva casa de Elías. No estaba seguro de lo que pasaría. Quizá no lo reconocería. A lo mejor las cosas habían cambiado demasiado.
Pero en el instante en que lo vio, solo una pequeña figura con un anorak junto a los bancos, todo su ser pareció encenderse. Su cola empezó a moverse con tal furia que se convirtió en un borrón. Soltó un gemido suave, dio unos pasos vacilantes y luego se lanzó a correr a toda velocidad. Elías cayó de rodillas. «Lola», gritó con los brazos abiertos. Saltó a su abrazo como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Él le rodeó el cuello con los brazos, hundiendo la cara en su pelo, sollozando y riendo al mismo tiempo. Tuve que apartar la mirada un momento para recomponerme, pero fue imposible contener el nudo que se me formaba en la garganta. Permanecieron así un buen rato, el niño y su cachorra reunidos, sin prisas, sin necesidad de palabras. Eran solo dos corazones recordando la sensación de estar a salvo. Al cabo de un rato, Elías me miró. «Gracias por cuidarla». «Soy yo quien debería darte las gracias», respondí. «Ha hecho más por mí de lo que jamás podría haber imaginado». Esbozó una sonrisa tímida y cansada. «La echo de menos, pero me alegro de que esté bien. Creo que está destinada a ayudar a la gente. Siempre me hacía sentir mejor cuando las cosas se ponían difíciles». Asentí. «Todavía lo hace». Elías se metió la mano en el bolsillo y sacó un osito de peluche diminuto. «Siempre dormía con esto. ¿Se lo puedes dar?». Lola olisqueó el juguete, luego lo cogió con delicadeza y lo dejó sobre mi zapato, como si entendiera su carácter sagrado. «Me aseguraré de que lo conserve», prometí. Mientras volvíamos al coche, Lola miró por encima del hombro varias veces hasta que Elías dejó de ser visible. Entonces se apoyó en mi pierna y dejó escapar un suspiro largo y suave. Se había despedido. Pero no pareció una conclusión. Parecía el comienzo de algo aún más grande. El lunes por la mañana, Lola entró en el colegio con aire de confianza. Llevaba la cola alta, los ojos brillantes y transportaba con cuidado aquel osito de peluche en la boca. Los niños se quedaron boquiabiertos al verla. «¿Ha traído un juguete?», exclamó alguien. Pero Lola no lo soltaba. Lo llevaba como un símbolo, un recuerdo. Ese día se produjo un cambio. Jaime, el chico callado de mi clase, preguntó si Lola podía sentarse junto a su pupitre durante la lectura. Acepté. Al final de la hora, le había leído un capítulo entero en voz alta. Nadie tuvo que pedírselo, simplemente lo hizo. Era como si la presencia de Lola hiciera las palabras menos intimidantes. Más tarde, una niña llamada Clara entró llorando del recreo. Ni siquiera tuve que preguntar. Lola se levantó, se acercó a ella y le dio un suave empujón en la mano. Clara se sentó en el suelo, rodeó el cuello de Lola con los brazos y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. No a gritos, solo sollozos silenciosos y entrecortados. Cuando se levantó, tenía los ojos más despejados. Me dio un abrazo antes de irse. El jueves, la directora me llamó a su despacho. Supuse que me había metido en algún lío. En lugar de eso, me enseñó un folleto. «Programa de certificación de perros de terapia», dijo. «Creo que deberías solicitarlo. Ya está desempeñando las funciones». Me quedé mirando el papel y luego a Lola, sentada educadamente a mi lado, con la cabeza ladeada como si comprendiera cada palabra. «Ni siquiera es mi perra», dije en voz baja. La directora sonrió. «Pues ahora es suya». Esa noche rellené la solicitud. Preguntaba sobre adiestramiento, temperamento y experiencia. No tenía toda la información, pero escribí lo que sabía, que Lola poseía un don, que veía a las personas por lo que eran, que no rehuía el dolor y que no necesitaba que le enseñaran a amar. En el salón, Lola estaba acurrucada a mis pies con el osito de peluche a su lado. Levantó la vista mientras yo tecleaba y movió la cola una sola vez, de forma lenta y constante. Me agaché para acariciarle la cabeza. «Vamos a ayudar a mucha gente, tú y yo». Y lo decía de verdad, con todo mi ser. El proceso de certificación duró varias semanas, e incluyó entrevistas, evaluaciones de temperamento e introducciones controladas a ruidos fuertes, sillas de ruedas y movimientos bruscos. Lola superó cada prueba como si estuviera diseñada para ello. Observé cómo los adiestradores intentaban asustarla, confundirla o incluso abrumarla. Sin embargo, nunca mostró pánico ni ladró. Simplemente observaba, esperaba y reaccionaba con una calma profunda que hacía que la gente se detuviera a mirar con asombro. «¿Está seguro de que es rescatada?», preguntó uno de los evaluadores. «Tiene el espíritu de un alma vieja». Asentí.
Ha vivido más que la mayoría. Cuando llegó la aprobación final, sostuve el sobre como si fuera un objeto sagrado. Dentro había una chapa con su nombre grabado, Lola, perra de terapia certificada. Me arrodillé a su lado, se la prendí al chaleco y le susurré, «Lo conseguiste, pequeña». Movió la cola como si lo hubiera sabido desde el principio. Empezamos con pequeños pasos visitando el gabinete de orientación del colegio, luego los grupos de lectura y finalmente el hospital infantil del centro. Siempre recordaré nuestra primera visita allí. Lola entró en el ala de pediatría como si lo hubiera hecho toda su vida. Un niño, de no más de 7 años, llevaba días negándose a recibir tratamiento médico. No hablaba ni comía. Su madre nos miró como si fuéramos otro esfuerzo inútil. Pero Lola no necesitó ninguna indicación. Se acercó tranquilamente, se sentó cerca de su cama y esperó. No había presión, ni actuación, solo su presencia. Al principio, ni siquiera la miró. Entonces su mano salió lentamente de debajo de la manta. Le tocó la oreja y casi inaudiblemente dijo, «Hola». Su madre ahogó un grito. Las enfermeras interrumpieron su trabajo. Lola apoyó la cabeza en su estómago y cerró los ojos. Fue como ver amainar una tormenta, permitiendo que el sol brillara a través de las nubes. Cada visita posterior pareció una onda que se expandía a partir de ese único momento. Niños que no habían sonreído en semanas empezaron a reír. Los que tenían dificultades para dormir encontraban consuelo en su peso a su lado. Los padres la abrazaban como si no hubieran abrazado a nadie en años. Y cada noche al volver a casa, se acurrucaba a mi lado con esa misma tranquila serenidad, como si cargara con las penas de ellos para que no tuvieran que hacerlo. Era más que una perra de terapia, estaba reparando a la gente de maneras que todavía no puedo comprender del todo. Las noticias sobre Lola empezaron a circular. La cadena de noticias local hizo un breve reportaje sobre ella, la cachorra que esperó en una parada de autobús y encontró su propósito. El titular me hizo llorar. También entrevistaron a Elías, con el consentimiento de su madre. Él estaba a su lado, agarrando la vieja bufanda de la perra, y dijo, «No la abandoné. Le di una oportunidad». Esa frase resonó profundamente en mí. Pronto empezamos a recibir invitaciones para hablar en centros cívicos, colegios e incluso en un refugio para jóvenes. A donde quiera que íbamos, Lola servía como un faro de esperanza. Poseía una silenciosa habilidad para entrar en un espacio y hacer que las personas se sintieran verdaderamente vistas. No hacía trucos. No ladraba ni montaba un espectáculo. Simplemente existía. Y de algún modo, eso era suficiente. Una tarde visitamos un centro de acogida para adolescentes que lidiaban con traumas. Era un público difícil, de brazos cruzados, miradas bajas y corazones blindados. El personal me advirtió, no se sorprenda si nadie interactúa. Pero Lola tenía su propia estrategia. Se dirigió al rincón más alejado, donde un chico estaba sentado solo, con la capucha puesta y las rodillas pegadas al pecho. No le dio un codazo ni compitió por su atención. Simplemente se tumbó cerca de sus pies, se hizo un ovillo y cerró los ojos. Pasaron 5 minutos, luego 10. Y entonces su mano se movió, apenas lo justo para posarse sobre la espalda de ella. Permanecí en silencio. Nadie más habló. Pero noté cómo sus hombros se relajaban ligeramente, como si su coraza hubiera empezado a resquebrajarse. Momentos como ese se repitieron una y otra vez. Y no solo con niños. Un día, después de una visita especialmente larga, nos detuvimos en el parque a descansar. Un anciano estaba sentado en un banco con lágrimas en los ojos, sosteniendo una fotografía. Lola se acercó y se sentó a su lado. La miró, luego a mí y susurró, «Se parece a mi Margarita. La perdí hace 2 meses. Pensé que nunca volvería a sentir eso». Se agachó y Lola se apoyó en su caricia. Fue en ese momento cuando lo entendí de verdad. Lola no solo estaba proporcionando consuelo, estaba devolviendo algo que la gente creía haber perdido para siempre, la esperanza. Aquel invierno una gran tormenta azotó Burgos, densa y pesada, cubriendo la ciudad con un manto de silencio blanco. Los colegios cerraron, las carreteras fueron cortadas y la luz iba y venía por los barrios. El mundo parecía haberse detenido, como si hubiera tomado una bocanada de aire colectiva y la hubiera contenido. Pero a Lola no le importaba la nieve. Salpicaba los montones de nieve del jardín trasero como un niño que descubre la magia por primera vez. Sus patas dejaban huellas perfectas a su paso, y cada vez que me miraba,
Una luz en sus ojos parecía invitarme a unirme a ella. Lo hice. Una noche, poco después de la medianoche, se fue la luz. La casa se sumió en la oscuridad y el frío. Encendí unas velas y me arropé con mantas. Lola se sentó a mi lado con la mirada fija en la llama parpadeante, con aquel osito de peluche todavía acurrucado cerca de su cama, como siempre. La miré a esta perra que una vez se sentó a esperar en una parada de autobús, y sentí una profunda punzada de gratitud. No dije mucho, solo extendí la mano y le toqué la pata. Puso la otra encima de la mía. Fue esa noche cuando supe que algo dentro de mí había cambiado. Solía volver a una casa vacía, al silencio, a la pena y al eco de una vida que una vez estuvo llena. Pero ahora, volvía a casa con Lola, y ya no parecía vacía. Al día siguiente nos abrigamos y fuimos andando al hospital. Las carreteras seguían peligrosas, pero el ala de pediatría estaba abierta, y Lola tenía a sus visitantes habituales esperando. Eran niños que no entendían que el mundo se hubiera paralizado, lo único que sabían es que Lola no los había abandonado. Una de las enfermeras me llevó a un lado. Es más que una perra de terapia, me dijo. Es un ancla para todos nosotros. Sonreí, parpadeando para contener las lágrimas. Para mí también. Volvimos a casa esa tarde caminando por la nieve. Lola trotaba justo a mi lado con la cabeza alta y la cola moviéndose suavemente. Y por primera vez en muchos años, no sentí que estuviera simplemente sobreviviendo al invierno. Sentí que lo estaba viviendo con alguien que hacía que el frío pareciera cálido. La primavera llegó poco a poco ese año. La nieve se derritió a trozos, descubriendo la tierra blanda y marrón que había debajo. Los árboles empezaron a brotar. Los niños reaparecieron en los parques con los zapatos embarrados y las mejillas sonrosadas. Y Lola parecía florecer junto con la estación. Su pelaje se volvió más espeso y brillante. Había un brío añadido en su paso. A donde quiera que íbamos, la gente la llamaba por su nombre. Ya no era solo una visitante, se había convertido en parte de la comunidad. Pero algo más empezó a crecer también. Habían ingresado a una nueva niña en el hospital. Se llamaba Amira, tenía 9 años y padecía cáncer. Estaba calva, delgada y era muy callada. No habló durante la primera semana, se negó a recibir visitas y mantuvo la cara vuelta hacia la pared hasta que entró Lola. Amira no tuvo ninguna reacción inicial, se limitó a mirar fijamente. Lola se sentó suavemente cerca de su cama. No demasiado, solo lo suficiente para estar en su campo de visión. Al día siguiente volvimos. Lola adoptó la misma postura, silenciosa y paciente. Al tercer día, Amira susurró, ¿es de verdad? Asentí. Lo es. Se parece a la perra de mis sueños, dijo. Lola se acercó más lenta y cuidadosamente y apoyó la barbilla en el borde de la cama. Amira sonrió por primera vez. A partir de ese momento, Lola fue su compañera constante. Se tumbaba a su lado durante los tratamientos médicos y apoyaba la cabeza en el regazo de Amira cuando le venían las náuseas. A veces simplemente respiraba a su ritmo, un compás lento y constante que la anclaba al presente. Un día Amira me miró y dijo, cuando tengo miedo, le cojo la oreja. Es tan suave que hace que el miedo parezca más pequeño. No supe qué responder, así que me limité a asentir y a tragarme el nudo que tenía en la garganta. Pasaron las semanas y Amira se fue fortaleciendo. El día que le dieron el alta, Lola caminó junto a su silla de ruedas hasta la salida. Amira se inclinó y le dio un beso en la cabeza. Gracias, susurró, por ser mi valiente. Esa noche, mientras estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol, miré a Lola, con la cabeza apoyada en mi pie, y sentí que se me quitaba un peso del pecho. Había apoyado a tantos, a mí incluido. Nunca pidió elogios ni una recompensa, simplemente daba. Y de alguna manera, al dar, sanaba. Todavía paso de vez en cuando en coche por aquella parada de autobús, la misma donde la vi por primera vez sentada en la nieve con aquella bufanda roja y una nota que me rompió el corazón. Paso despacio observando la acera, la señal, el banco. Y cada vez veo una imagen tenue de aquella mañana, de la forma en que me miró, no con miedo sino con esperanza, como si esperara que el mundo le diera una oportunidad. Pienso en Elías también. Todavía lo veo de vez en cuando. Ahora es más alto y sonríe más a menudo. La última vez que nos vimos, le trajo a Lola una bufanda nueva, esta vez verde a juego con la primavera. La lució como una reina. La gente me pregunta si fui yo quien rescató a Lola. La realidad es que ella me rescató a mí.
Me sacó de una vida que se había vuelto pequeña y silenciosa y la llenó de sentido una vez más. Transformó el silencio en conexión y la pérdida en propósito. Me enseñó que la sanación no siempre llega en momentos grandiosos y dramáticos. A veces entra silenciosamente a cuatro patas, se acurruca a tu lado y simplemente se queda. No me daba cuenta de cuánto la necesitaba. No tenía ni idea de lo profundamente que un cachorro podía alterarlo todo. Pero ahora, cada vez que Lola entra en una habitación, cada vez que un niño busca consuelo en su pelaje, recuerdo aquel momento junto a la parada del autobús. Recuerdo la bufanda, la nota y la decisión que alguien tomó de no abandonarla, sino de tener fe en que el mundo aún podía ser amable. Y quiero ser digno de esa fe. Así que sigo apareciendo con Lola, con sus orejas suaves, su mirada firme y un corazón demasiado grande para su pecho, porque en algún lugar, otro niño se está despidiendo de algo que ama, esperando que caiga en buenas manos. Y estamos aquí para demostrar que puede ser así.